Buenos días, espero que estén bien. Es Luis Morelos FX Logos. En este video quiero hablarles acerca del índice del dólar o el US Dollar Index. Y bueno, básicamente, bueno, sus siglas particularmente es el USDX, ¿no? Y obviamente tiene su propio gráfico y como pueden ver, como cualquier otro gráfico, tiene ondas, altos, bajos, velas, ¿no? Toro, oso. Entonces es como cualquier par. De hecho, si no tuviéramos ahí el nombre del índice, podríamos pensar que es cualquier otro par, ¿no? Cualquier otra fluctuación de precio en un par de divisas, pero bueno, este es específicamente para el índice del dólar. Entonces, eh, el índice del dólar es calculado también las 24 horas del día, 5 días a la semana, y obviamente este índice mide lo que es el valor general relativo a base de lo que es 100 puntos, ¿ok? Significa que, por ejemplo, si estamos a 100 puntos y estamos arriba a 110. Ese es el término medio, ¿no? La parte central, 100 puntos. Entonces, si estamos, por ejemplo, a 110, quiere decir que el índice ha aumentado un 10% con respecto a ese punto base. O si estamos abajo, en 90, entonces se ha disminuido un 10% de lo que es esa base, ¿no? Y obviamente el comienzo del índice fue allá en el año 1973. Y esto es bueno cuando algunas naciones o las naciones más importantes se reunieron allá en Washington y obviamente permitieron o acordaron que iban a dejar a sus respectivas divisas flotar libremente en contra de cada una, ¿no? Entonces, eh, se dice también que bueno, el comienzo del índice se conoce como un periodo base. Entonces, pero bueno, eso es básicamente historia, ¿no? Realmente lo más importante es, bueno, cómo es que nos puede ayudar en la operativa del mercado de divisas, ¿ok? Entonces, es importante que no vayan a confundir este índice con el que es el Traded Weighted US Dollar Index, el cual es usado más que nada por la Reserva Federal, ¿ok? Obviamente este otro índice fue creado para, se puede decir más, de forma más acertada, reflejar el valor del dólar en contra de divisas extranjeras, para comparar obviamente la cuestión de los bienes y servicios de otros países. Y este es más reciente, este no fue en el 73 que se creó, este ya es más reciente en el 1998. Pero bueno, incluye países como Venezuela, Filipinas, ¿no? Entonces no hay que confundirlo este índice con este otro, el de la Reserva Federal. Pero bueno, um, entonces al entender esa parte y bueno, entender que el índice del dólar nos va a ayudar a poder detectar más acertadamente ciertos movimientos de aquellas divisas que estén operadas en contra del dólar, ya sea la extranjera en contra del dólar primero, por ejemplo el australiano contra el dólar americano, el euro contra el dólar americano, la libra contra el dólar americano, y al revés el dólar contra el canadiense, el dólar contra el yen, etcétera, ¿no? Esas básicamente las seis mayores, y obviamente otras divisas que también, igual el dólar contra el peso mexicano, etcétera. Pero mayormente las seis más importantes, las seis mayores, es lo que nos va a estar ayudando a poder ver, ¿no? Entonces, obviamente, eh, la pregunta es, bueno, ¿cómo utilizar este índice, ¿no? Pues obviamente, ya lo mencionamos, mayormente para esas divisas que están operadas en contra del dólar. Y para observar realmente qué es lo que pasa, ¿no? Es obviamente, este índice es como cualquier otro indicador, nos va a ayudar a ver de cierta manera y muchas veces anticipado lo que es la fuerza relativa del dólar americano alrededor del mundo. Entonces, uh, ¿qué significa? Por ejemplo, vemos que el índice subió, ¿no? Subió por parte de lo que es hasta ahorita el día. ¿Ok? Este día subió. Entonces sube este punto y después baja, ¿no? Básicamente la tendencia que siguió el día de hoy. Pero vamos a ver, obviamente, cuando sube, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con divisas como... Vamos a ver dos para no adentrarnos en mucho. Pero por ejemplo, vamos con el suizo.
Entonces vamos a ver el movimiento que tuvo, ¿no? Al día de hoy el suizo. Obviamente tuvo este movimiento primero hacia el norte y después cae agresivamente hacia el sur. ¿Qué pasó con el índice del dólar? Vamos como primero se fue hacia el norte, lo cual si vamos otra vez observamos el suizo. Primero se va hacia el norte, o sea, se correlaciona con ese movimiento hacia el norte del índice y después obviamente la caída también se correlaciona con el índice del dólar. Es decir, cuando el índice va hacia el norte, las divisas que tienen la moneda del dólar primero en contra de la extranjera, es decir, dólar contra el dólar canadiense, dólar contra el dólar yen y dólar, por ejemplo, contra el suizo, franco suizo, obviamente van prácticamente a la misma dirección. Por el otro lado, cuando el índice va hacia el norte, divisas como el euro en contra del dólar, libra en contra del dólar, australiano en contra del dólar, pues tienen una tendencia negativa o contraria. Como es aquí, obviamente, vemos que el mercado se fue hacia el norte y el índice ahorita mayormente ha estado yéndose hacia el sur. Okay, obviamente este movimiento se da más agresivo y también por cierto momento se correlacionó con el movimiento del euro. Ahí está, este movimiento que está hacia abajo. Entonces, obviamente lo que estamos viendo aquí es que la correlación, repetimos, la extranjera en contra del dólar es opuesta, la dirección es opuesta a lo que es el índice del dólar. Los pares que el dólar americano es primero y después la extranjera, tales como el dólar contra el dólar canadiense, dólar contra el franco suizo, dólar contra el yen, tiene la tendencia de tener la misma dirección. ¿Okay? Entonces, también ahí de forma intrínseca vemos como hay una correlación entonces negativa entre lo que es el euro dólar, la libra dólar, el australiano dólar. Obviamente cuando estas van hacia el norte, entonces las otras van hacia el sur, o viceversa, cuando las extranjeras contra el dólar van hacia el sur, las otras van hacia el norte. Entonces cuando tenemos esta parte del índice, pues obviamente nos ayuda a poder determinar a veces esa correlación y nos ayuda a determinar, por ejemplo, como el día de hoy, un movimiento anticipado. ¿Okay? Entonces ya que entendimos esa parte, la correlación tanto positiva como negativa, pues obviamente podemos entender ya, tener una perspectiva más clara, ¿no? de cómo podemos utilizar este índice. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, vamos a ver qué pasó cuando el índice, aquí lo tengo en 120 minutos, ¿ok? Vemos que el mercado obviamente empieza esta tendencia, aquí obviamente tenemos una W o un 1, 2, 3, como le quieran llamar, rompe este nivel y el mercado empieza a ir hacia el norte. ¿A qué horas lo hace? Más o menos por allá de la medianoche, ¿ok? Entonces vamos a ver esas correlaciones en cuanto, por ejemplo, el yen. El yen, por ejemplo, el día de hoy se fue correlacionado, ¿no? Hacia el norte con el índice, como lo estábamos diciendo. El dólar, la del dólar en contra de la extranjera va en esa dirección. ¿Y a qué horas lo hace? Vamos a ver. Ahí en la medianoche. Prácticamente si lo ven, tiene casi el mismo movimiento, ¿no? Ahí está. Obviamente, por ejemplo, yo estoy utilizando el dólar en 2 horas. ¿Por qué? Porque obviamente, me da un término medio entre lo que es una temporalidad popular de 2.40 y esta de 60. Me da un término medio para entonces trabajar, obviamente, con la administración de capital y otras cuestiones importantes. Pero entonces, bueno, vemos este mismo movimiento. El mercado, obviamente, se fue hacia el norte, ¿no? De hecho, hoy pude participar de este movimiento, de esta correlación. Aquí está, ¿no? De esta entrada. Esta entrada 95.40
es donde me salgo, pero entro aquí a 92.99 y bueno, fueron aproximadamente más de 200 pips. Y también con el euro, ¿no? Pero hacia el otro lado, la correlación. Entonces, ya que tenemos este movimiento de la correlación, obviamente el mercado se empieza a ir, vemos el yen, después vamos a ver el suizo, ¿no? Obviamente aquí ya lo hace, ahí está la medianoche, tiempo del este, igual empieza a romper niveles, ¿no? De precio, empieza a ir correlacionado, y obviamente si no tuviéramos que ver el índice, obviamente podríamos ver simplemente enfocarnos en una divisa, por ejemplo aquí, o enfocarnos en la del yen y podríamos saber por el mismo precio haber comprado, ¿no? Ah, pero vamos a ver la diferencia. Bueno, ya vimos esta el suizo, vamos a ver por ejemplo el australiano. Ahí está, primero se va hacia abajo y después que se fue hacia el lado contrario, el dólar. Entonces aquí está, se fue hacia abajo, después se fue hacia arriba. Pero vamos a ver, por ejemplo, lo que pasó con el euro y la libra. Obviamente el índice, vamos a ver lo que pasó. Ahí está el mercado yéndose con la correlación contraria a esto, obviamente. Ahí está, la correlación, el mercado, el índice se va hacia el norte y obviamente la correlación con la libra pues está yendo hacia abajo. Pero vamos a ver algo interesante, como es que de cierta manera, más o menos en el índice, obviamente sigue el precio. Cuando el mercado rompe este precio, ¿ok? ¿Qué es lo que hace el mercado? Rompe este precio más o menos a las 6 de la mañana tiempo del este, lo cual obviamente por el horario es antes de la sesión en Nueva York, ¿ok? Antes de que obviamente se dé lo que es la conferencia del Banco Central Europeo, de que antes de que hable Bernanke ya nos está el índice dando cierta probabilidad de movimiento hacia una dirección. ¿Y qué pasa? Es ahora más o menos a las 6 de la mañana. Vamos a ver aquí con la libra. Si ven aquí están las 5 a las 6 de la mañana. Ahí está esa vela. El mercado, como eso de las 7 de la mañana, empieza a romper hacia el norte. ¿Ok? Perdón, a las 7 de la mañana. Ahí está. Entonces ya habíamos visto que a las 6 en el índice, ¿ok? A esta hora de las 6, ya a esa hora estaba rompiendo esta tendencia. Cuando rompe esa tendencia, obviamente está marcándose una tendencia potencial hacia el sur. Por lo tanto, la correlación negativa con la libra, en este caso, en este ejemplo, que estaba creando obviamente un triángulo ahí, ¿no? Nos hace ver que el índice, en este caso, fue un indicador líder, donde al mostrarnos ese cambio de tendencia, podemos simplemente, de hecho, minimizando el riesgo, ni siquiera tener que esperar que haga rompimiento de este triángulo que sea, simplemente comprar por la correlación negativa y tenemos un riesgo pequeño. Simplemente que la lógica, si no funciona, no funciona, si funciona, de acuerdo a la correlación, estoy participando en el punto más bajo posible, si no, pues obviamente tengo un riesgo muy pequeño. Entonces la correlación del índice se da antes, la correlación obviamente negativa empieza a responder y entonces ya vienen los anuncios y ya estamos dentro de una tendencia. No tenemos que esperar por rupturas de líneas de tendencia, que el mercado elimine esta resistencia, después a ver si regresa y rebota de este soporte. Entonces obviamente ya eso es operar de forma pasiva, ¿no? Y obviamente dependes de muchas otras circunstancias que a veces solamente son creadas en nuestras propias creencias y estructuras mentales de cómo operar el mercado. Vamos a ver el euro, más o menos a esa hora.
Por ejemplo, la correlación a las 6 de la mañana que empezó, vean cómo el mercado se va hacia abajo, hacia arriba, ¿no? Empieza a las 6 de la mañana, empieza con esa tendencia. Obviamente viene el anuncio, eso de las 8 se va agresivo hacia el sur y después dispara y se va hacia el otro lado. Pero al final del día, ¿qué es lo que pasó? El mercado continuó con esa tendencia que la correlación del índice había mostrado. Es decir, el índice nos ayuda a ver que obviamente el mercado, el precio de esta divisa está yendo hacia el sur, pero una vez que el mercado elimina estos bajos, sabemos que el mercado nota un punto y retrocede, el mercado empieza a ir hacia el otro lado. Y cuando se va hacia el otro lado, simplemente ¿qué es lo que pasa? Ahí está el mercado. Inclusive, por ejemplo, el mercado se va hacia arriba, ¿ok? Empieza a irse hacia el norte. Obviamente esta es una vela muy grande, pero yo no necesito estar entrando en esa vela. Tengo la siguiente. Me da un riesgo pequeño. Si funciona, funciona. Si no, no. Y si no, pues estoy dentro de ese movimiento. Por lo tanto, cuando el mercado cambia la dirección, obviamente incita a más ventas. Obviamente elimina este bajo de aquellos que ya potencialmente estaban tomando posiciones en largo. Elimina el bajo de la semana que hasta ese momento teníamos y el mercado empieza hacia el norte. Es decir, eventualmente el precio se correlacionó con el índice. Y si observamos el índice, pues el índice realmente no tuvo esa cuestión de latigazo como lo tuvo el euro. ¿Me explico? Entonces, obviamente nos da una idea de lo que potencialmente el mercado va a darse, obviamente siguiendo la misma tendencia de, este, de esta fluctuación de precio, ¿no? Que básicamente crea máximos decrecientes o altos más bajos, y mientras continúa esa parte, pues simplemente el mercado continuó el índice hacia esa dirección, y obviamente se correlaciona eventualmente el euro. Obviamente, como viene el anuncio, regularmente los anuncios se da se da más la probabilidad de que se utilice el sentimiento para obviamente los grandes manipular las creencias y barrer stops y todo ese tipo de cosas para eventualmente ir a cierta dirección, ¿no? Entonces, por eso uno tiene que cambiar ciertas estructuras mentales para poder entender y ser un operador dinámico. ¿Me explico? Entonces, vemos como en las dos formas el mercado obviamente da esas opciones. El índice nos da más que nada esa probabilidad antes de que obviamente las divisas que bueno ahorita pusimos como ejemplo empezaran a dar sus movimientos. Entonces, obviamente este índice es una guía, es una forma, es un indicador más, pero muchas veces tiende a ser un indicador líder. Entonces, si esto se aprende, obviamente, a hacerlo en la práctica, en tiempo real, y aparte entender cómo el precio funciona, pues obviamente la combinación de ambos va a ser una herramienta bastante fuerte. Y también, bueno, no piensen que siempre el indicador del dólar se va a anticipar, a veces no, a veces van muy parecidos, a veces el precio va antes. Entonces obviamente hay que saber cómo manejar esas probabilidades y entonces saber cómo simplificar las decisiones. Eso es básicamente todo. Entonces es importante que bueno lo chequen. El índice, obviamente aquí ven que tengo ciertos indicadores nada más para potencialmente ver ciertas tendencias más a largo plazo. Por ejemplo, si dejo correr ciertas posiciones, el índice también me ayuda a poder ver esa correlación y obviamente yo no hago operaciones simplemente porque los indicadores cruzan, pero obviamente la probabilidad de porcentaje de promedios pues hace que en el largo plazo me dé una probabilidad de que si yo estoy en una posición pues puedo dejarla correr por más tiempo, y bueno, esto más que nada para mi estrategia intradía. Entonces, espero que estén bien.
Este es Luis Morelos, FX Logos. Hasta luego.